40.000 años, hablando de los neandertales, los homo sapiens. En esas épocas era empírica la forma de vida y no había respeto a la persona, ¿no? Uno moría y moría. O tenías que ir a cazar, y han visto esto de los homo sapiens, que cuando iban a cazar, ya está saliendo vestigios ahora, le ponían a sus niñitos bebitos de carnada. Iban a cazar fieras, iban a cazar animales para su comida, y aquí lo ponían de carnada a su bebé, que ponían 2 años, 3 años, y los bebés allí aprendían a escaparse también de las fieras, ¿no? Era la sobrevivencia. No había derechos al respeto a la vida. Hasta hace muchos años, las personas en los circos romanos, ¿a quiénes ponían para que peleen con las fieras? A los cristianos, a los esclavos, ¿no? No había respeto a la vida. Hasta ahora, en estas guerras que están habiendo en Gaza, matan, no hay respeto a la vida. Todavía vivimos épocas prehistóricas, ¿no? Entonces, poco a poco se va reconociendo. Ya en la época 539 a.C., hubo en el mundo antiguo, Grecia, esas culturas antiguas, Ciro, en la época de Ciro, se elaboró un cilindro con algunos textos de esa época, y en donde ya se daba algunos vestigios de respeto a la persona, respetarse el uno al otro, no hacerse daño. Ya había algunos vestigios. ¿Hace cuántos años? Más de 2.500 años. Posteriormente, ya en el siglo XII, siglo XIII, XVI, ya aparecen documentos mucho más con contenido, ¿no? La Carta Magna, la petición de derechos a nivel de Europa, la Constitución de los Estados Unidos de 1787, donde ya se pone el respeto a la persona, respeto como principio fundamental de la sociedad, como incluso ya reza nuestra Carta Magna, ¿no? nuestra legislación. La Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ya en 1789. Miren, en el siglo XVI, XVII, XVIII sale ya con fuerza el respeto a las personas, pero miren, después de cuántos miles de años, más de 40.000 años, el hombre ha evolucionado para entender que debemos respetarnos. Pero aún así todavía no nos respetamos, ¿no? La Carta de los Derechos Humanos de Estados Unidos, y ya en 1948 sale la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Miren, después de cuántos años. Y esta raíz, ¿después de qué sale? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hubo muertes, matanzas, invasiones, bombardeos. Pues después de eso se reúnen los países y dicen, ahora sí nos respetamos. Respetamos a las personas, la vida de las personas, y por ende nos respetamos. Y recién ahí sale esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, que todavía no ha madurado, porque hay muchos países y muchas personas que no respetan. Por eso las guerras, ¿no? Nos seguimos haciendo daño, nos seguimos matando. Miren, que estamos en el siglo XXI y sigue habiendo esos problemas. Casi 100 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y no se ha implementado su totalidad. Es nuestra labor, es vuestra labor seguir generando, seguir extendiendo esto. Y esto es la Declaración de los Derechos Humanos. Si a la persona lo respetamos, también vamos a respetar algunos de sus problemas. Y en esto las personas con discapacidad. Entonces, ese porcentaje que hay de personas con discapacidad tenemos que respetar. A finales del siglo pasado se empezó ya a trabajar con las personas con discapacidad. Vamos hablando más o menos de 1990, 1980, 1990. Y en el Perú, la ley de las personas con discapacidad, vamos a ver más adelante, sale aprobada recién en 2003. Hace aproximadamente 10 años, recién en el Perú hemos empezado a reconocer a la persona con discapacidad. Y recién, ahora último, se está haciendo un trabajo intenso en un reconocimiento pleno a las personas con discapacidad. ¿Y por qué sale el siglo pasado? Porque en los Estados Unidos, una vez que invadió Vietnam y países de Asia, regresaron bastantes. ¿Quiénes regresaban? ¿Quiénes habían viajado a la guerra de los Estados Unidos? ¿Quiénes van a guerrear? ¿Quiénes van a pelear? Los soldados. Los soldados en cantidades fueron y regresaron. ¿Cómo regresaron? Con heridas
heridas, con daños, venían amputados, regresaban con ciegos, sordos o con problemas psiquiátricos. Hasta ahora se ve a los veteranos de las guerras de Irak, cómo se portan en los Estados Unidos, es donde más soldados hay. ¿Quiénes provocan estas balaceras en esos países? Son los veteranos, ¿no? Porque regresan con trauma psiquiátrico, entonces regresan con un problema secular, de un problema que les ha dañado su integridad física, mental, sensorial. Entonces, a raíz de eso, se empieza a trabajar a finales del siglo pasado en lo que es el reconocimiento de la persona con discapacidad, porque había que darle un valor a la persona con discapacidad. No lo podemos valorar igual que una persona que no tenga discapacidad, porque en el contexto no va a poderse desarrollar igual. Este veterano de guerra que tiene una tendencia alterada psiquiátricamente, que puede en cualquier momento desencadenar alguna agresión a otras personas, no se va a comportar igual que otra persona que no tenga problemas. Entonces, esta persona con discapacidad, por este problema lo vamos a excluir. Le vamos a decir, tú tienes este problema de psiquiátrico y no tienes derecho a trabajar. ¿Qué debemos hacer? Reinsertarlo, trabajar con ello, qué es lo que tiene, ayudarle para que pueda ser también productivo. ¿Por qué? Si no trabaja, ¿qué va a hacer? Va a ser un pobre, va a ser un delincuente, va a afectar a su familia. Cuando hay una persona con discapacidad en una familia, con una discapacidad marcada, diremos, y no trabaja, va a haber otra persona que le va a tener que cuidar a un niño con parálisis cerebral infantil. ¿Quién le atiende? ¿Es la mamá o el papá, no es cierto? Generalmente. ¿Y esa persona que le atiende al niño va a poder trabajar? Entonces, la única persona que trabaje con el papá o la mamá va a trabajar para tres. Y si es una familia pobre, se hace más pobre. Lo que tenemos que hacer es sacarlos a las personas con discapacidad para que sean productivos. Y pueden ser productivos. Hay personas con discapacidad, con alguna secuela de algún problema, o congénito, o adquirido, que se desarrollan su vida social normal. Ha habido un presidente de Ecuador, Moreno, hace unos 5 años, 6, 7 años. ¿Cómo era? Era en silla de ruedas. Miren, silla de ruedas no era limitado a ser presidente de un país. Había un congresista, no sé si ustedes han visto, que tenía amputadas los dos miembros superiores del brazo. Es como ha sido congresista. Otro congresista que caminaba en silla de ruedas. Lamentablemente se portó mal, hizo una gestión mala. Como cualquier otra persona, si sea con discapacidad, también entró a la justicia, lo sancionaron, aún está en la cárcel por haber cometido irregularidades. Entonces, la persona con discapacidad tiene derecho a desarrollarse también en su real dimensión, como podría ser, como cualquiera de nosotros. Y para eso el Estado, a través de las leyes le va creando ciertos beneficios, y eso vamos a ver ahora. Entonces, primero, para definir discapacidad, ¿qué se entiende por discapacidad? Es la interacción entre las personas que padecen alguna enfermedad, parálisis cerebral, distrofia muscular o algún otro problema psiquiátrico, ¿no? Esquizofrenia, algún problema psicótico, o problemas hereditarios, problemas genéticos, como el síndrome de Down, y factores personales y ambientales. O sea, son dos cosas: es la persona que padece algún problemita le llamaremos, y los factores personales y ambientales. Es la definición de una persona con discapacidad. Quiere decir que si yo tengo algún problema en mi cuerpo, una amputación por decir, y el entorno, sean factores personales o ambientales, no me permite desarrollarme con regularidad, ahí viene el problema. Por ejemplo, si tengo un miembro inferior amputado, ¿podré caminar de manera regular en una escalera? Si soy amputado y trabajo en el campo, ¿podré ir a trabajar en la chacra? ¿No es cierto? Entonces ya hay algunas limitaciones, hay algunos problemas que nos limitan a hacer nuestras actividades. Y esos son el problema de la amputación es la enfermedad. Pues los factores personales y ambientales es el entorno, es lo que nos rodea. O sea, las limitaciones que nos pone el contexto.
frente a las dificultades que tengamos. ¿Esa misma persona amputada podrá enseñar en una universidad? Sí. Les vuelvo a preguntar, ¿podrá trabajar en la chacra? ¿Podrá ser chofer de autobús, de transporte público? No, puede trabajar, puede manejar su carro, sí, ¿no? Para el punto de desarrollo, traslado personal, y también usted ahora pone los vehículos, pero para transporte público no puede, porque allí se requiere otras actividades. Entonces la discapacidad, vamos a ver más adelante, también tiene variantes. No es la misma discapacidad de una persona por su situación social, económica, por la actividad profesional o por los lugares donde vive. La discapacidad va a ser variada de acuerdo al lugar. Entonces, estos factores personales y ambientales tienen que ver con muchas cosas, incluso la parte de las actitudes de las mismas personas que están en el entorno, ¿no? La misma familia a veces le niega a la persona con discapacidad. Hasta hace algunos años, la persona con discapacidad era proscrita. ¿Y qué hacían? Si tenían un problema psiquiátrico, los amarraban con una jaula, la familia les ponía cadenas y ahí vivían las personas con discapacidad mental, los esquizofrénicos, psicóticos. O con algún otro problemita no permitían que se les vea, que se les mire, que se les observe, ¿no? En el siglo XIII, XIV, en Inglaterra, tanto XIII, XIV, XV, salió una ley, la ley contra los feos. Acá hay alguno que puede ser sancionado. Ninguno, todos son bellos, tienen. No, la belleza no es externa, ¿no? La belleza tiene varios componentes. ¿Por qué ponían esto contra los feos? Porque se creía de que las personas que tenían alguna deficiencia física eran enviados por el demonio, sus creencias antiguas. Y si alguna gestante estaba pasando por ahí y veía a esas personas, el niño que iba a nacer iba a adquirir ese mismo problema. Entonces, ¿qué hacían? Sacaron una ley y prohibieron que ninguna de esas personas salga a los parques, esté en las calles, no esté en la vía pública. Entonces los metían en las casas, los guardaban a las personas que tenían algún problema de salud. Así sea alguna situación adversa, ¿no? Eso también pasaba en los Estados Unidos a principios del siglo pasado, nomás, 1900 y tantos, 1800, 1900. Y después de las guerras civiles que hubo en Estados Unidos, hubo personas seculares de algunas lesiones, amputados, no los dejaban pasar, muy a pesar de que les habían defendido, ¿no? Como soldados, no les dejaban entrar a las ciudades. Y miren cómo salen normas que van limitando. Y todavía esos prejuicios existían en nuestro país, en nuestra ciudad. Y salió la ley de la persona con discapacidad, ¿para qué? Para entender. Y además salió un bono. Y ahora tenemos un plan que se llama el Plan Contigo. Ese Plan Contigo que da el Perú, hay un plan, un programa de pensión 65. ¿Qué es la pensión 65? ¿Quién sabe? ¿Qué es la pensión 65? Digo, está bien. ¿Qué decían? Es un programa social. ¿En qué consiste? Evalúan en qué condiciones vive el adulto mayor que ya no puede trabajar y que tampoco tiene empeño, nada, y le dan una pensión para que sobreviva por eso. Es una pensión, es una propina, ¿no? ¿Cuánto más o menos es eso? 300. 300 soles. Cada 2 meses es una propina. Y esos 300 soles, miren, es una cantidad que les da vida a esas personas. ¿Cómo se viven con 300 soles? Pensión 65. Así como hay pensión 65, hay otro programa social que se llama Programa Contigo. Y es para las personas con discapacidad severa. También les dan 300 soles. Entonces, antes esas personas, así como en el siglo XV, XIV o el siglo pasado, antes los marginaban, los ponían encerrados, guardaban en cuartos, los niñitos, personas con alguna secuela o algún problema congénito. Ahora con esos 300 soles ya los pueden sacar, porque gracias a ellos esa familia recibe 300 soles. Ya son visibles, ya les ayudan, ya los cambian, ya los limpian, ya los llevan a pasear. Entonces esos 300 soles, ¿cómo ha cambiado, no? Entonces muchas veces las actitudes negativas del entorno social, la misma familia a veces los niega. Entonces esas cositas vamos a ir cambiando. Transporte y edificaciones públicas.
También eso vamos a ver más adelante para ellos. Avance. Para avanzar. Para poder definir, hay diferentes interpretaciones que le damos, algunas formas de identificar a la persona con discapacidad, de diferenciar entre qué es deficiencia, qué es limitaciones en la actividad, qué es restricciones en la participación. Todo esto nos va a llevar a una síntesis de entendimiento de la discapacidad y de la interpretación y de la ayuda que le vamos a dar. Todo esto va a recaer en algo que se llama la clasificación internacional de funcionamiento o el clasificador internacional de funcionamiento, que lo vamos a ver en un rato. Deficiencia, problema en la función o estructura corporal. Problema en la función o estructura corporal. Dos cosas tenemos. Funcionamos y ¿por qué funcionamos? Porque tenemos una estructura. Tenemos músculos, tenemos huesos, tenemos el sistema nervioso, ¿no? Esa es estructura. Y la función es lo que hacemos. Entonces, hay algún problema en nuestra estructura, en nuestra función, a eso se le llama deficiencia. Bueno, y como nos va a dar una desviación significativa o una pérdida. Una desviación significativa o una pérdida. Podemos tener, por decir, un problema cardíaco, una hipertensión o diabetes. Pero si tenemos la medicación, no nos va a generar discapacidad, no va a ser una deficiencia. Estamos compensando. Tenemos algún problema auditivo o visual, utilizamos un corrector, corregimos el problema de salud y ya no tenemos la deficiencia, estamos corrigiendo el problema, entonces ya no es deficiencia, ¿no? Que nos dé una desviación significativa o una pérdida de algo, una amputación, un problema visual, una ceguera o hipoclusia severa o sordera total, ¿no? O retraso mental, las cosas que nos desvíen de lo que podríamos llamar de normal. Limitaciones en la actividad, dificultades que un individuo puede tener en el desempeño o realización de sus actividades. ¿Qué actividades? Comer, vestirnos, higiene y restricciones en la participación. Problemas que un individuo puede experimentar, involucrarse en situaciones vitales, en relacionarse con las demás personas, en estudiar, en trabajar. Estas son las diferencias, ¿no? Limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Estas cositas vamos a involucrarnos un poco más. ¿Para qué? Para llegar a la clasificación internacional de funcionamiento. Discapacidad de salud en relación al clasificador internacional de funcionamiento. La CIF, la clasificación internacional de funcionamiento, es un acrónimo que utilizamos para una nueva organización del sistema de denominación de las enfermedades. En este momento tenemos un clasificador para enfermedades. ¿Cómo se llama? ¿Cómo clasificamos y codificamos? El CIE-10. Ya salió el CIE-11, ¿no? ¿O no? Y en algunos países están utilizando el CIE-11. El CIE-11 iba a salir todavía antes de la pandemia. El 19 estaban trabajando, lo 20 debían salir. Por la pandemia se ha retrasado. Y ahora ya el 2023, 2024 ya empezaron en algunos lugares a trabajar el CIE-11, que es el mismo CIE-10 pero con algunas modificaciones. Es similar, ¿no? La codificación, una letra y números continuos, ¿no? 3, 4 números como más. En cambio, la clasificación internacional de funcionamiento es un sistema de clasificación mucho más rico, más detallado que el CIE-10. Si el CIE-10 tiene una letra y 4 números, la clasificación internacional de funcionamiento tiene como 8 componentes, 10 componentes, y describe la enfermedad en lo más detallado. El CIE-10, por ejemplo, una fractura, secuela de fractura de miembro superior, T92-1, que es del brazo, y T92-2 es del codo para el resto de la extremidad. Simplemente así, pero no sabemos si es en la parte proximal, si es el radio, si es el cúbito, o si es en los dedos, falange proximal, falange distal, primer dedo, quinto dedo, si es en la derecha o en la izquierda, no sabemos. En cambio, el clasificador internacional de funcionamiento sí nos da esos detalles. Fractura en el tercio proximal, de antebrazo, de miembro superior derecho, nos da algunas características así, descritas con códigos. Y eso tiene su objetivo, ¿no? Ahora lo vamos a revisar.
Discapacidad entonces es un término genérico que abarca deficiencias, lo que hemos hablado, deficiencias en la parte funcional y la parte motora, alteración en la parte funcional y en la parte motora, limitaciones en, en las actividades de la vida diaria, principalmente alimentación, vestir, higiene, que es lo básico que la persona debe hacer, y restricciones en la participación, en jugar, en relacionarse con otros, en estudiar, en trabajar, tiene sus particularidades. Entonces, nuevamente regresamos a lo que hace un rato hablamos. Se entiende por interacción, se entiende por discapacidad la interacción entre las personas que padecen el problemita de la discapacidad y los factores personales y ambientales. Estos dos aspectos van a sintetizarse en lo que es el esquema general de la clasificación internacional de funcionamiento. Además de la clasificación internacional de funcionamiento, darnos toda una síntesis y un resumen de cómo debemos codificar las enfermedades, también nos va a esquematizar la enfermedad de acuerdo a la discapacidad. Cuando hablamos de enfermedad de acuerdo a esta clasificación, hablamos de condición de salud. Ya no hablamos de enfermedad, es una condición de salud. Han escuchado de la asociación de autismo, ¿no? ¿Cómo le llaman a los niños que tienen autismo? ¿Enfermos? ¿Cómo les dicen? Que tienen una condición de salud. No es una enfermedad, es una condición de salud. Y a eso estamos haciendo en todo lo que son las enfermedades. Ya no llamarlo una enfermedad, una condición. Cualquiera de nosotros tiene condición de salud, buena, mala, regular. Y ahí viene probablemente el nombre de la condición de salud, ¿no? Síndrome de Down o autismo, ¿no? En este caso. Esta condición vamos a poder controlar a través de la prevención y un tratamiento oportuno. Si prevenimos, hacemos la promoción, la prevención y les tratamos de manera oportuna, vamos a disminuir la posibilidad de que haya una enfermedad o una condición de salud. Entonces, para poder ir previniendo y ir más o menos orientándonos a la clasificación de discapacidad esquemática, primero la función, la deficiencia, ¿no? Alteración de la función o estructura. A esto se suma la actividad, las limitaciones en la actividad. Si esto nos va a imposibilitar las participaciones en la restricción o nos va a limitar nuestra participación, vamos a restringir nuestra participación. Y a esto sumado dos aspectos importantes, los factores personales y los factores ambientales, se va a presentar, se va a sintetizar en una persona con discapacidad. O sea, la discapacidad no solamente depende de la persona que padece la enfermedad, o que una persona que tiene la condición de salud, sino del entorno. Como les decía, la familia o el colegio o la escuela no le acepta a un niño en la escuela, están identificando o se está evidenciando que realmente tiene discapacidad, pero si le incorporan a la escuela, hacen una educación con inclusión, ese niño va a tener mismas posibilidades de discapacidad. Entonces, todos estos factores son importantes que ustedes vayan conociendo para involucrarse en discapacidad. Vamos a ver, ustedes van a ver cuando desarrollen ya vuestras actividades profesionales, discapacidad, y van a incluso certificar, vamos a ver más adelante en algunas rotaciones, la certificación de discapacidad. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la CIF? Proporcionar base científica. A través de esta codificación, de esta identificación de las enfermedades, tenemos una base científica fuerte, unas bases de datos donde nos vamos a poder identificar mejor a la enfermedad, vamos a poder entender la salud de manera general, ¿no? Para poder realizar estudios. Vamos a establecer un lenguaje común. Solamente con ese código vamos a poder referir de acá a los Estados Unidos a un paciente, sin necesidad ya de llamar y explicar de qué se trata, porque ya vamos a saber de allá qué cosa tiene. Cuando hay una referencia, cuando nos envían un paciente de Zihuania a Cusco, CIE10 pone el código T912, ¿qué es? O T93, G832, es una hemiplegia de miembro superior, pero será derecha, será izquierda, será proximal, será distal, será toda, de repente es un Legerin o es la parálisis distal de miembro superior, ¿cómo se llama? ¿Recuerdas? Es un neuro, ¿no?
patología causada por una alteración, una plexopatía brachial, Duchenne, o de Jarin-Klump, ¿no? Proximal la vista, vamos a recordar todo eso cuando hagamos ya específicamente esto. Entonces, no sabemos definir qué cosa es. En cambio, con esta sí ya nos va a definir. Es derecha, es izquierda, es proximal, es distal, es flácida, es hipertónica. ¿No? Entonces vamos a ir conociendo mejor. Nos va a permitir hacer comparación de datos. En la base de datos que nosotros tengamos, vamos a poder hacer comparación de una y otra población probablemente para hacer trabajos de investigación. Y esto nos va a permitir sistematizar toda esa información. ¿Para qué? Para poder hacer trabajos de investigación. Una buena base de datos con estos códigos nos va a salir trabajos de investigación que ustedes podrían desarrollar incluso para vuestras tesis. Entonces, un poco para hablar de lo que hace un rato les hablaba de la discapacidad en el Perú. Se habla a nivel mundial del 10% y por ende Perú también, ¿no? Hubo algunos trabajos, algunos censos en donde identificaban 2.5%, 7%, pero el instrumento no era adecuado. Pero en promedio tenemos un 10% y en el Perú, tratándose de un país altamente desordenado, donde hay accidentes de tránsito a diario, donde hay delincuencia, maltrato, estas situaciones de discapacidad suben, por lo menos estamos en un 15%. Pero hablando solamente del 10%, vamos a identificar que es una población grande. ¿Qué población tiene el Perú en este momento? ¿Cuántos pobladores somos? 35 millones aproximadamente, ¿no? Está viendo un censo, estos días está empezando el censo. Ahí vamos a identificar cuántos pobladores son. Entonces, de esos 35 millones, 3 millones y medio en el Perú más o menos son personas con discapacidad, o somos personas con discapacidad. Miren que es grande. Y no todos están identificados. Entre varones y mujeres, el grupo de mayor, con mayor casuística de discapacidad tienen que ser las mujeres, ¿no? Y vamos a ver incluso por grupos de edad. Y también el hecho de la esperanza de vida nos va a dar mayor población con discapacidad. ¿Por qué? A ver si hay alguna respuesta lógica. ¿Por qué la esperanza de vida tiene que ver con la discapacidad? ¿Quiénes tienen más discapacidad, los jóvenes o los mayores? ¿Y por qué los mayores? Porque los mayores van a empezar a tener algunas patologías crónico-degenerativas, tipo artrosis, tipo osteoporosis, problemas de hipertensión, diabetes que les va a provocar alguna secuela, amputaciones, pérdidas de la vista, audición, problemas renales, problemas cardíacos. No, miren la edad, y por eso que algunos colegas o algunos chicos les decían, la especialidad del futuro es la pediatría. Estamos creciendo en esperanza de vida. ¿Cuál es la esperanza de vida en el Perú en este momento? 75, 75 más o menos. Ahora va a salir con la encuesta seguramente. Pero hay algunos países que nos llevan la delantera. Para el 2022 más o menos tenemos esta referencia. Puerto Rico 80%, Chile 80, digo 80 años, Chile 80 años, Cuba 78 años, Uruguay, Ecuador 78 años. Estamos hablando de 2022, que es más o menos similar, ¿no? México, Nicaragua 75, Argentina 76. ¿Y cómo va cambiando en el tiempo? Para el 2100, mire Chile cómo se perfila. Y Perú todavía no aparece. La esperanza de vida en América va a estar por encima de los 89, 90 años, ¿no? En América. Va a ser alta la esperanza de vida de los 2100. Vamos a llegar. Y es una población grande. O sea, nuestra población, el esquema demográfico ya no es la pirámide, ¿no? Ya se ha invertido, se está invirtiendo en la pirámide. Por eso que las especialidades del futuro ustedes tienen que ir ahí, ¿no? Es para la geriatría, las enfermedades degenerativas, tipo reumatología, cardiología, neurología. Que ya en el futuro se tiene que ver con mayor preocupación. Entonces, a mayor edad aumenta la población con discapacidad y entonces los porcentajes también van a incrementarse.
solamente hablamos esto de la cifra un poquito para sintetizar, ¿no? Condición de salud, ya hablamos de la condición de salud y la enfermedad, factores personales y ambientales, discapacidad. No solamente la enfermedad, o sea, no es solamente que yo tengo una enfermedad y voy a tener discapacidad, no. Es la enfermedad y estos factores. Y entonces tenemos que trabajar en dos cosas. Tenemos que trabajar en la enfermedad y tenemos que trabajar en los factores personales y ambientales. Factores ambientales, la infraestructura. Ahora se exigen las nuevas infraestructuras y eso ya está normado, que todas las edificaciones públicas, incluso privadas, deben permitir que circulen tres cosas: una persona con limitaciones visuales, auditivas y silla de ruedas. Si esas tres cosas cumple ese edificio, está aprobado por los municipios o los sectores para construir. Tiene que haber espacios como para que circule una silla de ruedas, pueda girar, subir, bajar, ¿no? Desde la calle hasta el último piso, rampas, ascensores, ¿no? Por eso ahora se exige ascensores. Antes construías tu casa de 3, 4, 5 pisos, no te podían dar, ahora es obligatorio. ¿Por qué? Porque tenemos que atender a la persona con discapacidad. No es para que lleves tu colchón al quinto piso cuando te traslades, sino es para que la persona con discapacidad pueda subir y bajar, no tenga restricciones. Por eso los nuevos ascensores tienen audio, tienen imágenes, para que la persona que no vea escuche, ¿no? Primer nivel, segundo nivel de anuncio. Y tiene también sensores táctiles, ¿no? En los cuadraditos donde están los números, para que la persona con trastorno auditivo visual pueda, mediante el sistema braille, identificar a qué piso va a subir. Entonces miren cómo está utilizando. O sea, han ido a la vía lo último en vías, la vía expresa, han ido por las veredas, han visto que los pisos no son iguales, no son esos que antes ponían losetas, cuadrados o un simple vaciado. Han visto que hay losetas de diferentes formas, hay con puntitos, hay con rayitas, con líneas. ¿Para qué creen que es eso? Persona con discapacidad visual que va a utilizar el bastón guía, o simplemente pueden caminar. Las personas con discapacidad visual tienen una alta sensibilidad, su tacto en las manos, en los pies, bien alto. A través de esas líneas también se pueden orientar, pero básicamente es para el bastón guía. Pues las ciudades modernas tienen esas instalaciones, tienen esa calle como y las últimas, ya hace algunos años ya hicieron rampas en todas partes, ¿no? En las veredas. Pero lo curioso es que hacen rampas casi en 90 grados, como si una silla de ruedas. No hay criterio. El municipio hace por hacer una rampa de 20 centímetros, 30 centímetros, cuando la silla de ruedas tiene 90, 80 centímetros. Entonces, esas son las restricciones ambientales. Tenemos que ir superando todo eso. Y ustedes tienen que ayudar. Entonces, la persona con discapacidad no debe tener restricciones. Una persona con discapacidad debe seguir haciendo sus actividades de manera continua. Entonces, en el artículo 25 de la Convención de los Derechos Humanos se habla con claridad ya de la persona con discapacidad. Los derechos humanos ya hablan de la persona con discapacidad, no solamente de la persona en general, sino de la persona con discapacidad, que debe desarrollarse de manera plena. Puede trabajar, puede estudiar, puede tener familia, puede tener hijos. Y debe tener, ¿no? Una persona que tiene una amputación está limitada para tener un hijo, una hija. Los chicos con síndrome de Down pueden trabajar o no deben trabajar. ¿Trabajan? Sí, están trabajando ahora. Hay lugares donde ya los están contratando. El WOM en Lima, las tiendas WOM, varias sedes ya tienen niños con síndrome de Down que están trabajando. Entonces la ley 29973, que recién se aprueba en 2013 y entra en vigencia en 2015-2017 en el Perú, ya contempla diferentes aspectos de la persona con discapacidad. ¿Hasta allí alguna pregunta, alguna observación, algo que quieran opinar, sugerir? ¿Está bien escuchar de la persona con discapacidad antes? Y en su artículo primero, ¿qué dice la ley de la 29973? Acuérdense de esa ley, la 29973. La ley de salud, ¿qué número es? Ustedes van a trabajar, todos vamos a trabajar en salud en el Perú, bueno, algunos lugares en el
y vamos a trabajar en el Perú, debemos saber las leyes. ¿Tenemos preguntas de examen? Revisen. Tiene la finalidad de establecer el marco legal para la promoción, protección y realización de la mejor de las condiciones de la persona con discapacidad, promoviendo su desarrollo e inclusión plena. No debe haber ninguna restricción. Debemos promover que la persona con discapacidad pueda lograr el beneficio de la realización a sus diferentes actividades. A eso debe conducirse. Primero, evitar la enfermedad. Para eso está la parte clínica. Y cuando esa persona tiene algún problema, reinsertarlo. Para eso hay diferentes elementos, diferentes normas que salen para ayudarnos a compensar eso. Y también allí se habla de quién es la persona con discapacidad, ¿no? Una definición que ya hemos revisado hace un rato. Y hay diferentes elementos como para poder ir ayudando a las personas con discapacidad. Por ejemplo, en la parte laboral, en un trabajo, ¿qué debe hacer el empleador o el Estado, ¿no? Las edificaciones públicas y las vías privadas tienen que brindar servicios adecuados para una persona con discapacidad, para que suba del primero al segundo piso, para que se desplace en los vehículos. En Cusco todavía estamos atrasados. En Lima, los medios de transporte modernos, llámese el metro, los únicos el metro, el tren eléctrico, o está construyéndose ahora el metro subterráneo. ¿Han visto? Llega la subida al vehículo es al nivel, ¿no? Se abre la puerta y entra alguien. ¿Para qué es eso? Para que la silla de ruedas pueda acceder. En los vehículos que acá tenemos, ¿podrá subir una silla de ruedas? En las combis que hay acá, ¿podrá subir una silla de ruedas? Primero, que los transportistas no quieren recibir a ninguna persona con discapacidad, con muletas o está con dificultad, no, los permiten, se escapan, ¿no? Porque les ocupan este espacio. Esa es, mira, la actitud de la persona, del chofer, son aspectos personales. Y la infraestructura del vehículo son aspectos, condiciones medio ambiente, ¿no? Miren las dos cosas cómo se cruzan contra la persona con discapacidad. Todo esto está supervisado por la municipalidad y el CONADIS. El CONADIS es el Consejo Nacional de Discapacidad, tiene un rango ministerial y representa a las personas con discapacidad en el Perú. Tiene un alto nivel de representatividad, ¿no? Todos ellos también van a estar supervisando, vigilando que se pueda cumplir la ley. Las cuotas de empleador también vamos a ver en un rato cuánto de porcentaje hay en cada institución para personas con discapacidad, y la obligación de los empleadores, de los dueños de las empresas, de contratar personas con discapacidad. Un ratito los vamos a desarrollar, ¿no? La cuota de empleo. Todas las entidades, todas las instituciones, sean públicas o privadas, deben tener una cuota de personas con discapacidad. Cuando estas tienen mayor a 50 trabajadores. Si es una empresa del Estado pública, sea hospital, sea de salud, sea el Ministerio de Trabajo, o sea el Ejército, 5% deben ser personas con discapacidad. Y si es una empresa privada, lo que ustedes van a tener una clínica o una panadería con más de 50 trabajadores o alguna otra institución, el 3% deben ser personas con discapacidad. Y registrados y certificados, no solamente decir, es que yo tengo 100 trabajadores, de ellos 3 son personas con discapacidad, deben tener su certificación y su carnet de CONADIS. Eso vamos a ir trabajándolo con ustedes en las rotaciones, cómo se hace certificado de discapacidad, para qué sirve. Hay una determinación de la cuota, de qué cantidad debe tener, cómo se escoge, cómo se hace todo ese proceso, todo está determinado mediante normas, mediante leyes. Hay otro aspecto que se habla para poder entrar a un centro de trabajo, es el análisis de los puestos de trabajo y los ajustes razonables. Las funciones y estructuras corporales con las tareas y funciones esenciales. Mi función y mi estructura se debe adaptar al trabajo que me dan. Si yo tengo una discapacidad visual, ¿podrán darme el trabajo de guardián de noche? Si yo soy cieguito, no me van a poder dar eso. Si tenemos dificultades auditivas, tampoco, porque para ser guardián debe tener buenos ojos y buena audición, ¿no?
Si no me roban, ¿y a quién le van a responsabilizar? Entonces, tiene que ajustarse a nuestra función. Nuestras capacidades, ¿no?, para realizar las actividades tienen que estar de acuerdo a las capacidades de la institución, sin desmerecer la función. El niño con síndrome de Down de todas maneras tiene algún nivel de retraso, ¿no?, mental, puede ser leve, moderado. Le podrán dar la jefatura del control de maquinaria, por decir. Tiene que adecuarse, ¿no?, a la realidad. La formación, los factores contextuales como las condiciones ambientales y factores de riesgo, ¿no? No me pueden exponer por una persona con discapacidad con una parálisis o una secuela de Guillain-Barré, donde probablemente tenga una paraparesia de miembros inferiores. No me van a exponer a que haga un control de la carretera o ir a ver un trabajo en mina. Si trabajo en la mina, ¿qué trabajo me darán? Me darán el de digitación, el de estar en la supervisión, en la parte informática, por decir, ¿no? Si soy un ingeniero de minas, un monitoreo de la planta, sin estar entrando a los lugares de la mina. Puede haber una explosión, ¿cómo escapo? ¿Cómo corro? Las funciones y experiencias laboral del trabajador con la competencia requeridas para el puesto, ¿no? Más o menos similar a lo que hemos estado viendo. Entonces las condiciones de la persona tienen que adecuarse al lugar de trabajo, y el lugar de trabajo tiene que adecuarse a la persona. Y ahí viene este término de ajustes razonables. Hay una ley, una norma técnica del Ministerio de Trabajo, la norma técnica 127 del 2016, en donde se indica de que toda persona con discapacidad tiene derecho al trabajo, pero adecuándole los espacios. Por decir, hay un edificio ahora, bueno, el Ministerio de Justicia o la Fiscalía alquila un edificio de 5 pisos, no tiene ascensor. Yo me presento al concurso y gano para ser fiscal, pero mi oficina es en el 5.º piso. Como he ganado el concurso, ¿qué deberían hacer? Y mi oficina es en el 5.º piso, construirme un ascensor. ¿Cuánto cuesta construir un ascensor? $30.000, $40.000. ¿Podrá disponer la institución construir un ascensor para que me ayude solo a mí como ganador? Entonces ahí viene un entendimiento entre el empleador y el trabajador. Como no puedo construirte un ascensor y subirte al 5.º piso, te doy otra función que va a ser en el 1.er piso. Ninguno pierde. El trabajador va a continuar trabajando y la empresa no va a invertir esos $40.000. A eso se llama ajuste razonable. Al entendimiento entre el empleador y el trabajador, para que no haya ninguna dificultad en el trabajo. Porque si he ganado el concurso y no me dan el trabajo, yo le puedo denunciar a la institución, ¿no es cierto? Y la institución tampoco me puede votar, sabes que no puedes subir al 5.º piso, por lo tanto te retiro a la institución. No se puede hacer eso. Hay leyes por eso que nos ayudan. De eso se trata la inclusión del apoyo que le dé el Estado a los trabajadores. Y para esto está el Ministerio de Trabajo. Hay una oficina SUNAFIL, ¿no?, que va interviniendo, va revisando. Y cuando se trata del Estado se le llama SERVIR, la institución que va a normar todo lo que es el funcionamiento de esto. Está todavía, miren, cuánto tiempo ya está esta ley en función, y en muchas instituciones no se cumple eso. Recién en algunos lugares están construyendo rampas, ¿no? Antes era todo escalera. En algunos lugares ya están cumpliendo. Las edificaciones que ha hecho la Andina, en su gran mayoría son modernas, tienen ascensores, formas como pueden subir. Antes no había eso, ¿no? En las infraestructuras antiguas que tenía la Universidad de San Antonio Abad, tenía 4 o 5 pisos, no había ascensores, tenías que subir por las escaleras. Y allí pues, no podían subir personas con discapacidad, difícil, ¿no? Había que cargarlos si tenían algún problema. Miren, cosas tan detalladas, incluso los estacionamientos. En los diferentes lugares públicos han visto, incluso en las avenidas, otro ejemplo, la Vía Express. Hay unos letreros con ¿qué colores? ¿Han visto? El piso incluso se pinta con ¿qué color? ¿Se acuerdan? Azul, ¿no? Unos letreritos azules con una sillita de ruedas ahí. Es para las personas con discapacidad. Se prevé en los lugares donde hay estacionamientos un porcentaje de ellos para las personas con discapacidad, de acuerdo al volumen de estacionamientos, ¿no? 1, 2, 3, hay toda una tabla. Ya se prevé espacios para las personas con discapacidad.
Pero igual entra una persona que llega tarde, se mete en ese estacionamiento y nadie le dice. Las viviendas para la persona con discapacidad, cuando se construyen viviendas de manera masiva, conjuntos habitacionales de parte del Estado, priorizan un porcentaje para las personas con discapacidad. En el sorteo, hacen un sorteo, por decir, allí dicen ya el 10% va a ser para personas con discapacidad y allí van todos los que tienen su certificado, se inscriben aparte de todo el montón. Y ahí lo sortean de manera diferente. Si hay una prioridad para las personas con discapacidad. En la educación superior, las universidades e institutos también prevén un porcentaje de todos los alumnos para personas con discapacidad. Por ley, es el 5%. Si hay 100 vacantes para medicina, 5 tienen que ser reservadas para personas con discapacidad y se presenta el grupo de personas con discapacidad. Lógicamente que tienen que aprobar el examen, tienen que llegar a los porcentajes o notas requeridas, no tampoco entran, ¿no? No es porque sea persona con discapacidad, debe reunir también algunos requisitos, pero ya tiene su cuota. Y también en otros concursos públicos, ¿no? Para ingreso a algunas instituciones, hay un concurso para médico en el hospital de salud y la persona con discapacidad tiene un 15% de bonificación frente a la persona que no tiene discapacidad. Los dos empatan en nota, 19-19. La persona con discapacidad presenta su certificado y le dan ese 15%, o sea, gana el concurso. Cuando una persona con discapacidad en este tema del emprendimiento tiene su empresa de panadería y el gobierno regional o el municipio hace una actividad y solicita la venta, necesito 500 panes para atender a los que van a venir al concurso de danzas, por decir. Una persona con discapacidad se presenta, tiene prioridad para que le contraten a esa persona con discapacidad, frente a la otra panadería que no tenía, ¿no? El certificado de discapacidad. O sea, hay algunas actividades que se les apoya, ¿no? Estos son los ajustes razonables, los espacios físicos que deben tener todos los lugares, ¿no? Para que una persona se desplace. Hay un dato que no se cumple en el Perú, salvo excepciones. Las personas con discapacidad severa tienen la autorización para desplazarse por los vehículos públicos de manera gratuita, en los buses interprovinciales e urbanos. En el Perú se cumple esto. Si a una persona con silla de ruedas o a una persona con dificultad visual no le dejan subir, menos a un parapléjico o a una persona con parálisis cerebral que la mamá le está cargando el carro antes de que llegue, la mamá ya se escapa, no deja subir. Entonces ahí todavía nuestra sociedad no está madura, lo que les hablábamos hace un rato, ¿no? Las personas, cómo influyen en la persona con discapacidad. Ojalá alguna vez esto se pueda cumplir, eso que está con ley. Si no se cumple deberían ser sancionados, pero nadie sanciona. Y aquí hay un tema de cómo identificamos a esa persona con discapacidad. No solamente decir, ¿sabes qué? Esta persona tiene discapacidad auditiva, no escucha. La única manera de identificar en el Perú es a través del certificado de discapacidad. Y el certificado es un trámite bastante sencillo ahora. En el hospital regional lo damos y en otros establecimientos de salud también, ¿no? La persona va, saca su historia, se hace evaluar de acuerdo a la valoración del médico especialista, dice si realmente tiene problemas visuales y se le pone el diagnóstico y se le entrega el certificado. Incluso se le entrega en el mismo momento. Hay una base de datos en el Ministerio de Salud que se llama el CICE, se ingresa la información y sale el formato ya con todos los datos. Y incluso se le entrega con todas las firmas, ¿no? Ese trámite es bastante ágil, felizmente ahora, para estas personas con discapacidad. Ya no hay mucho tiempo de espera, salvo algunas convenientes que se puedan presentar. Entonces, el Plan Mundial de Discapacidad presenta 5 objetivos. Esto ya es a nivel mundial. ¿Qué cosas buscamos todos nosotros? Eliminar los obstáculos y mejorar los excesos. No nos hemos hablado. A eso vamos, eso estamos trabajando fuerte. Construir una rampa, evitar que la persona esté expuesta a no poder cruzar la pista o a ser atropellado, ¿no? Reforzar y ampliar los servicios de rehabilitación
eso también está mejorando. Todos los hospitales del segundo o tercer nivel deben tener el servicio de medicina física y rehabilitación. Y los centros de salud también deberían tener el nivel 1, 4, 1, 3, deberían tener rehabilitación. En eso se está. Al menos en los hospitales 1, 3, en los hospitales 2 y 3 ya estamos teniendo, ¿no? Los hospitales en Cusco tenemos 2 hospitales de nivel 3 en el MINSA, el Hospital Regional y el Hospital Lorena. El Hospital Adolfo Guevara Velasco de Salud también es de nivel 3. Y tenemos hospitales de nivel 2 en Sicuani, en Quillabamba, en Santo Tomás, ahora en Tupac Amaru, acá en Tupac Amaru y en Espinal. ¿No? Son 4 o 5 hospitales de nivel 2 en Cusco y los 3 hospitales del nivel 3. Los demás son hospitales de nivel 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Pero buscar que todos tengan rehabilitación, va a haber trabajo para más adelante. La rehabilitación en el ámbito comunitario. En una etapa, una de las chicas decía que había hecho rehabilitación, ¿no? en el centro de salud, en el hospital. Pero una vez que termino mi rehabilitación, no toda la vida voy a hacer rehabilitación. Si es un problema crónico, una artritis reumatoide, no toda la vida va a hacer rehabilitación. Hay un momento en que ya tiene que hacer en la casa. A eso se llama rehabilitación comunitaria, pero hay que enseñarle. Y tiene que haber personal que le vaya supervisando si está haciendo o no su rehabilitación. Un secuelar de ACV, un hemipléjico, también tiene que rehabilitarse. No toda la vida va a ir al centro de salud, se le enseña. La familia, la comunidad se integran a este trabajo para poder seguir dándole el soporte. Mejorar la obtención de datos estadísticos, ¿no? Toda la información estadística, pues este censo va a ser útil, nos va a identificar cuántas personas con discapacidad y dónde están, qué podemos hacer. Para eso es la información estadística. Y potenciar la investigación sobre discapacidad. Son temas importantes de discapacidad, que hay poca investigación en discapacidad. Ojalá alguno de ustedes se anime y haga para su tesis temas de discapacidad. Me buscan para poder orientar. Hay bastante información para personas con discapacidad. Y la accesibilidad, lo que lo estamos viendo ahora, el Cusco tendrá las condiciones en infraestructura para poder y para permitir que una persona con discapacidad se desplace. Habrá las condiciones para que una persona con discapacidad trabaje. Todavía tenemos tabús, todavía tenemos limitaciones. Todo eso estamos trabajando como Perú y como mundo, a nivel mundial. Y hay un tema que también me gustaría tocarles, ¿no? El trato de nosotros y de la comunidad en general a las personas con discapacidad. El trato influye bastante. Cómo lo recibimos, cómo le hablamos a una persona con discapacidad. Y hay definiciones y formas de expresarnos hacia ellos que pueden generarles daño. Y por eso hay que ir corrigiendo nuestro léxico para tratar a una persona con discapacidad. Hay términos estigmatizadores que le van a generar y le van a dejar huella, ¿no? Por decir, el autista. Este es un autista, este es un sordo. ¿Qué se le debe decir? Persona con autismo. Personas sordas o personas con sordera o con limitaciones en la audición. No le podemos decir este es sordo. Sufre o está afligido o es víctima de algún problema, es víctima de algún daño, ¿no? Una persona con discapacidad. Esta persona tiene discapacidad de algo. No decir, no, este sufre de esto, este padece de esto, este es una víctima, ¿no? Es un mutilado, un cojo, un manco, ya no se utiliza esto, ¿no? Ni en jerga. Y esto si utilizamos en el colegio, los niños en el colegio, se utilizan estos términos, ahora son calificados de bullying, ¿no? Está sancionado, están los niños. Hay que enseñarles también a ellos. Una persona con amputación, una persona amputada, un niño amputado, un niño con amputación, condenado a una silla de ruedas, está condenado a una silla de ruedas, una persona usuaria, ¿no? Usuaria de silla de ruedas, es un retrasado mental, es un débil mental, retrasado, ahora no, una persona con deficiencia intelectual, discapacidad intelectual, defecto de nacimiento, tiene un defecto de nacimiento, ha nacido mal, son mal nacido a veces, con discapacidad congénita, ¿no? Y no decir estos son normales y estos son anormales. Podemos utilizar de manera coloquial entre nosotros. Decir una persona con discapacidad y una persona sin discapacidad para no generar daños en la concepción, la percepción. Entonces, de manera general, eso es discapacidad, ¿no? Para que ustedes conozcan, se involucren un poco más, vamos a ir conociendo un poco más de discapacidad. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes se identifiquen y se involucren. Ustedes cuando salgan al CERUM ya van a empezar incluso a certificar discapacidad, pero para eso hay que conocer.
Y en las rotaciones vamos a hacer también esta explicación para que ustedes aprendan, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Están cansados? ¿Están aburridos? Ya, ninguna pregunta, perfecto que participe. Al final, espero que no les falte notas, pero a veces un chico, una chica le falta notas, ¿qué cosa más puedo hacer? Desde ahora tienen que hacerlo y ahí ganando algunos estímulos. Dije, participen, ¿no? Las rotaciones, conmigo vamos a empezar el día lunes. ¿Me alcanzas la relación, por favor? ¿Quién es el delegado de mi grupo de rotación? ¿Está primero? Si no me pasa la relación, ¿ya? Tú estás en el otro grupo. Estás en el otro grupo. Ya. Entonces, del grupo de los que me toca, reúnelos por favor, por WhatsApp, y que un nombre de un delegado para que todas las semanas me vaya pasando la relación. ¿Ya? Y el lunes empezamos la rotación. En mi caso, como los que tenemos